como dijo el maestro Treviño, ustedes son los líderes, ustedes son quienes van a hacer posible que todas estas ideas se pongan en práctica, así es que necesitan tener la información antes que todos. Y hoy vamos a hablar aquí de los aprendizajes clave para la educación integral. Este es el nombre que le hemos dado al plan y programas de estudio para la educación básica. Aprendizajes clave, vamos a ver por qué. En primer lugar, hablaba ya el maestro Treviño de que todos los que hemos trabajado en este gran impulso a la educación, hemos puesto el objetivo principal en formar a cierto tipo de mexicanos. Este documento que ustedes tienen aquí, que se llama Los fines de la educación en el siglo XXI, justamente tiene estas ideas y las tiene puestas de una manera que me parece importante destacar. Estos mexicanos que queremos formar y que están puestos en un primer texto breve que ustedes van a tener en un rato más. Ya me dijeron que les van a dar a todos una copia del modelo educativo y creo que es a partir de la página 45 están los fines de la educación, este mismo documento, pero dentro de las páginas del modelo a disposición de ustedes. ¿Por qué me parece importante? Me parece muy importante porque por primera vez, además del artículo 3º que nos ha cobijado siempre, tenemos un documento breve en el cual nos cobija a todos. No importa si somos una profesora de preescolar, una educadora, un director de educación media superior, un supervisor de primaria, un funcionario de las autoridades educativas locales o un funcionario de la autoridad educativa federal. En este breve documento está la dirección, la brújula y el norte que nos conduce a todos. Y me parece que ese es un logro muy importante y digno de destacar. En ese sentido, los mexicanos que queremos formar son niños, jóvenes, que no importa de qué contexto vengan, lo que queremos es que todos tengan las mismas oportunidades, que puedan ser niños seguros de sí mismos, críticos, creativos, felices. Se trata de que todos desarrollen su potencial al máximo y estén listos para afrontar los retos del siglo XXI. Y esto no es rollo, es de verdad lo que queremos. Y es lo que no solamente queremos, sino tenemos que garantizar que ocurra. Entonces, la razón por la que estamos aquí y por la que trabajamos todos los días es precisamente esa. Y la manera como lo vamos a hacer es por lo menos con estos 5 grandes estrategias: los fines de la educación, de los que hablaré en un momento más, el nuevo modelo educativo, del que ya nos habló el maestro Treviño, los planes y programas, que es mi razón de estar aquí el día de hoy y del trabajo de todos los días, los materiales educativos de los que nos va a hablar la maestra Aurora y también la capacitación a los maestros de los que hablará Pepe Farías mañana. Esta es la tabla de los fines de la educación que está aquí mismo en este documento, partida en pedacitos, pero ahí se ve mejor, así va a aparecer en el plan de estudios. Si ustedes ven, tiene 5 columnas. Una primera columna está dividida en ámbitos. Lo que nos dice cada color son los 11 ámbitos en los cuales están divididos estos fines. El primero es el de lenguaje y comunicación, el segundo es pensamiento matemático, el tercero es exploración del mundo natural y social, el cuarto es pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales y proyecto de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía,
apreciación y expresión artística, atención al cuerpo humano y salud, cuidado del medio ambiente y habilidades digitales. En esos grandes 11 ámbitos se han concentrado los fines de la educación. Si hacemos la lectura horizontal en el sentido de la flecha de arriba, lo que vamos a ver para cada columna gradualmente es cómo avanzan los chicos en cada uno de esos ámbitos a lo largo de los 15 grados de educación obligatoria. Y si lo leemos por columnas, entonces veremos cuál es su perfil de egreso. La primera columna es preescolar, la segunda es primaria, la tercera es secundaria o educación básica y la cuarta es educación media superior o educación obligatoria. Llamarles la atención de que por primera vez este documento reúne a los 4 niveles de una manera gradual en una sola tabla. Entonces, cuando se cuestionen si hay o no articulación entre niveles, lo primero que pueden ver aquí es un esfuerzo precisamente de articular la educación de los niños con una sola visión de los 3 años a los 18. De verdad, como ya dijo el maestro Treviño, los invito a leerlo, los invito a conocerlo y los invito sobre todo a compartirlo con todos sus colegas, con las personas con las que trabajan directamente, especialmente a los supervisores, con los directores de las escuelas que están bajo su supervisión y también con los consejos técnicos escolares. Es un documento que sirve a padres, que sirve a todos, incluso a los jóvenes, que les dice qué es lo que estamos esperando de ellos en cada nivel. Bueno, este documento ha sido la brújula, el norte, para construir también los planes de estudio. ¿Y qué cambia en estos planes de estudio? Bueno, cambian muchas cosas. En este rato que me han dado no voy a alcanzar a hablarles de todo lo que cambia, pero sí de estos 5 grandes rubros. En primer lugar, ya lo dijo un poco, lo avanzó el maestro Treviño, la estructura del currículo que busca tanto la educación integral de los niños como la gradualidad en el conocimiento. 2, las expectativas de desempeño. 3, hablaremos un poquito de los contenidos, hay muchas más cosas, particularmente nos referiremos a, ustedes van a estar oyendo mucho decir al secretario extensión versus profundidad, alfabetización inicial, gusto por las matemáticas, del desarrollo de la curiosidad y la capacidad de indagación, la educación socioemocional, la autonomía curricular. Y también nos referiremos a la articulación entre niveles, tanto al interior de la educación básica como con la educación media superior y a la pedagogía. De hecho, de la pedagogía, ¿cuántos estuvieron en Rosarito? ¿Se acuerdan que de eso hablamos, de los 14 principios pedagógicos? Levanten la mano los que estuvieron allá en Rosarito. Ah, pues una buena cantidad. Muy bien. A ver, empezamos por la educación integral y la gradualidad del conocimiento. Este es el círculo que muestra precisamente la estructura del currículo. Esto ya estaba en el modelo educativo, si ya leyeron el modelo educativo pudieron verlo ahí, pero me interesa mucho que fijen su mirada, su atención en la forma, porque todo lo que contiene el currículo está dicho en este círculo. Voy a irlo desagregando y lo vamos a ir viendo por partes. En primer lugar están los campos de formación académica. Esos campos de formación académica, que es uno de los 3 componentes curriculares, está a su vez dividido en 3 campos, que son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático
y exploración y comprensión del mundo natural y social. Aquí caben todas las asignaturas académicas que tradicionalmente se han enseñado en la escuela. Destacarles que en lenguaje y comunicación, además de lengua materna español, van a encontrar lengua materna, lengua indígena, también van a encontrar lengua materna como segunda lengua, español como segunda lengua e inglés como lengua extranjera. En pensamiento matemático están matemáticas y en exploración del mundo natural y social están las ciencias naturales y sociales, incluyendo la formación cívica y ética. En el caso de las áreas de desarrollo personal y social, que es el segundo componente, que está a la par del primero y que no se divide en asignaturas sino en áreas, tiene 3 áreas. Todo lo que tiene que ver con la formación estética y artística de los chicos en el área de artes, la educación física y de manera muy destacada la educación socioemocional, que es completamente un espacio curricular nuevo. Ya hablaremos de él, no es nuevo porque nunca hubiéramos atendido a las emociones de los chicos, pero ahora lo hacemos específicamente desde el currículo. Y el tercer componente es el de la autonomía curricular, que busca atender a las necesidades individuales, especiales de los chicos, y lo hace en 5 ámbitos: en la ampliación de la formación académica, en la ampliación o el potenciar, abrir más oportunidades de desarrollo personal y social, en nuevos contenidos relevantes, que ya comentó el maestro Treviño, en conocimientos regionales y, por último, pero no menos importante, en proyectos de impacto social. Entonces, estos 3 componentes, si vemos los 2 primeros, son de carácter obligatorio, tienen horas lectivas fijas y tienen los mismos objetivos curriculares para todo el país, no importa si los niños están en una escuela regular, en una escuela multigrado, en una escuela de educación indígena, todos los niños tienen los mismos objetivos curriculares. En el caso de la autonomía curricular, con lineamientos que se publicarán más adelante, mañana el doctor Juan Manuel Martínez, que trabaja conmigo en la Dirección General de Desarrollo Curricular, les va a dar una plática específicamente para abundar tanto en este componente como en el piloto que se va a llevar a cabo en casi 1000 escuelas a partir del mes de agosto. Y aquí hay flexibilidad, porque hay escuelas como escuelas primarias que tienen 4 horas y media de jornada escolar, que tendrán 2 horas y media de autonomía curricular a la semana, mientras que las escuelas de tiempo completo pueden llegar hasta 20 horas de autonomía curricular a la semana. Bueno, hablamos de la estructura del currículo, pero también de la gradualidad y de la articulación. Es muy importante esta tabla que está aquí, que ustedes no van a poder ver en detalle, pero no es necesario que la vean en detalle. Me interesa destacar algunas cosas. En primer lugar, las primeras 2 columnas, que en algunas pantallas se ven más del color que son y en otras están más claritas. La primera columna, que es de un verde hacia turquesa, y la otra que es un verde más seco, más hacia el amarillo, son lo que llamamos los organizadores curriculares. Todas las áreas del currículo, todas las asignaturas del currículo están organizadas con base en 2 organizadores curriculares. El primero, que es el más amplio, y el segundo, que forma parte, se subdivide del primero. Varía. Por ejemplo, en matemáticas, el primer organizador curricular lo forman ejes temáticos y el segundo organizador curricular lo forman temas.
mientras que en el caso del lenguaje tenemos ámbitos que son el del estudio, el de la literatura, el de la vida social, que se subdividen en el segundo organizador curricular en prácticas sociales del lenguaje. Es muy importante porque con esta organización hemos podido mostrar todos los aprendizajes esperados, que es lo que aparece luego en las celdas de color blanco, organizadas de forma tal que en esto, lo que llamamos la dosificación de contenidos, ustedes no alcanzan a leer qué dice arriba de las columnas, pero yo les puedo decir, esta es la dosificación de inglés. La primera columna es de tercero de preescolar, las siguientes tres son primero, segundo y tercer ciclo de primaria, y las siguientes tres son primero, segundo y tercero de secundaria, que son precisamente los 3 más 6, 9 más preescolar, 10 grados en los cuales se estudia inglés. Y para cada una de las prácticas comunicativas que tienen ustedes en la columna color limón, van a ver la gradualidad del aprendizaje desde preescolar hasta secundaria. Estas tablas son importantes en ese sentido, porque no importa en qué grado yo dé clase, yo puedo ver cuál es la gradualidad que se espera, de dónde viene y a dónde vamos. Y esto muestra tanto la gradualidad como la articulación entre niveles. Solo hacer un señalamiento, se dan cuenta que hay un parecido, una semejanza entre esta tabla de dosificación y la tabla de los fines, porque en definitiva la tabla de los fines es la gran aspiración, digamos, las competencias que queremos que todos los chicos tengan, pero vamos aproximándonos, digamos, a ellas desde, en este caso, los 3 componentes, las asignaturas y las áreas. Después, los contenidos del programa están presentados también por grado, no solamente en esta forma de dosificación, que para los que revisaron la propuesta curricular ya la conocieron el año pasado. También en este caso ustedes ven los mismos 2 organizadores curriculares en las primeras 2 columnas, y la tercera columna está constituida por aprendizajes esperados. Todo este currículum de aprendizajes clave se expresa en aprendizajes esperados. Y hay luego ya lo leerán en el plan de estudios, cuál es la relación entre los aprendizajes clave y los aprendizajes esperados. Yo les puedo anticipar, porque todos me preguntan, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que los aprendizajes clave se aterrizan, digamos, se expresan en aprendizajes esperados por grado, por materia, y de esa manera están expresados en tercera persona del singular, como lo que puede lograr el alumno, de manera que también sean medibles y fáciles de manejar desde el punto de vista de los maestros, tanto en su planeación como en su evaluación. Y aquí está este asunto de cómo se construyen los aprendizajes esperados. Nos han preguntado mucho si hemos dejado de lado las competencias, ¿no? Y yo quiero así hacerles una aclaración. Este plan de estudios está en términos generales, en términos nacionales e internacionales, dentro del gran enfoque competencial que se viene impulsando desde hace algunos años, que quiere decir que queremos que lo que los chicos aprendan en la escuela lo puedan poner en práctica en la vida. Eso es lo que en definitiva quiere decir un enfoque competencial. Nosotros no buscamos que los chicos aprendan cosas para pasar un examen y después ya no les vuelva a servir para nada. Lo que aprenden les tiene que servir en la práctica. Entonces,
las competencias que aprenden en la escuela se tienen que demostrar en la acción. En ese sentido, las competencias son el punto de llegada, no el punto de partida, ¿no? Queremos que ahí lleguen los chicos y para hacerlo, toda competencia, ustedes saben que es la combinación, la concatenación de tres cosas mezcladas, no solamente un conocimiento o una habilidad y una actitud y un valor, sino la mezcla de múltiples de ellas. Entonces, como no podemos desagregar todo el tiempo las competencias específicamente en cuál conocimiento, cuál habilidad, cuál actitud y valor, lo que hemos hecho es que todos los aprendizajes esperados justamente están expresando o un conocimiento o una habilidad o una actitud y un valor. Entonces, cuando vean las tablas que les mostraba antes, donde están expresadas lo que serían los contenidos de cada grado y de cada asignatura o área, están expresados precisamente como el logro de un conocimiento, de una habilidad o de una actitud y un valor. Y por eso les digo a los maestros que no se preocupen tanto de a qué competencia corresponde, porque no se pueden propiamente desagregar así, pero en la concatenación, en el trenzado de esta trenza, digamos, llegaremos a conseguir estas competencias. Bueno, hasta aquí la estructura del currículo. Ahora quiero hablarles de otro asunto que tiene que ver más con un aspecto actitudinal de los profesores. Desde hace mucho tiempo se sabe, pero no necesariamente lo hemos puesto suficientemente en práctica, que si nosotros aspiramos alto, llegamos alto, que depende de lo que busquemos, nadie llega lejos por casualidad, ¿sí? Hay todo un ejercicio de aspirar y de buscar, y creo que en nuestro sistema educativo tristemente hay mucho de lo que se llama la profecía autocumplida. ¿No les ha tocado nunca ir a una escuela donde un director dice, no, pues aquí estos niños no dan para eso? Yo les voy a contar una anécdota de hace muchos años, no les voy a decir en qué estado porque no quiero ofender a nadie, pero fue muy curioso. Una maestra nos reclamó a la maestra Rebe Reynoso y a mí, que trabajábamos juntas. Habíamos hecho un material de que era una caja muy linda de cassettes, imagínense de qué época prehistórica les estoy hablando, en la que había 20 de estas cintas para que los niños pudieran tener en la escuela música popular, infantil y música clásica. Y esta maestra nos reclamó y nos dijo, en mi escuela de la mañana recibí el paquete, pero en mi escuela de la tarde, que está perdida por ahí en una zona que nadie atiende, que nadie quiere, no llegó el material. Y entonces nos acusaba de que estábamos discriminando desde la Secretaría de Educación a los niños porque no estábamos entregándole a todos este material. Y cuando fuimos en la tarde a visitar su escuela, la directora tenía la caja en su escritorio y platicando con ella nos dijo, no, pues es que esto no es para mis niños, aquí no oyen Mozart, ¿no? Y entonces, claro, si nosotros anticipamos que los niños no van a llegar allá, que no pueden oír ciertas cosas, les estamos poniendo no un ladrillo, una losa en la cabeza, ¿no? Y para mí nunca se me va a olvidar ni esa escuela, ni esa directora, ni esa maestra que sí tenía expectativas altas para sus chicos, que sí creía que podía llegar, pero que trabajaba en un entorno donde ya le habían dicho que ahí no se puede, ¿no? Y por eso insistimos en el poder de las altas expectativas. Si nosotros pensamos que nuestros niños pueden llegar lejos, llegarán lejos. Si nosotros pensamos que nuestros niños no dan el ancho, tienen muchos problemas, entonces seguramente tampoco lo van a lograr. No digo que sea la única condición
pero sí es una condición necesaria, tal vez no suficiente, pero sí necesaria. Entonces, el poder de las altas expectativas parte de las creencias, ¿no? De qué pensamos que los niños pueden hacer, como en esas dos caricaturas donde el maestro está imaginando que su alumna puede ser una astronauta, o de la educadora que recibe a los niños diciéndoles bienvenida mi investigadora de células madre, porque realmente cree que puede llegar lejos. Además de las creencias está el clima dentro del aula, un clima favorable al aprendizaje, las oportunidades de aprendizaje que demos a los niños, la realimentación positiva, y la suma de todo eso seguramente nos va a dar un trabajo de muchos mejores resultados. Yo les pido que ustedes como supervisores pongan mucha atención a este asunto. Es un asunto clave, es un asunto crítico, parece un asunto menor, pero no lo es. Bueno, entremos ahora en los contenidos. Voy a hablarles primero del asunto de extensión versus profundidad. Se ha hablado de que este currículum era un currículum muy extenso, 1 hectárea de extensión, 1 centímetro de profundidad, y hace necesario, digamos, quitar contenidos. Pero no estamos trabajando en el sentido de nada más llegar y recortar, aunque sí verán los matemáticos que el interés compuesto pasó a educación media superior, o que hemos dejado de lado algunos temas. Pero más que un recorte, lo que quiero llamar su atención es que hemos hecho enunciados más generales. Los temas no están enunciados con ese nivel de desagregación y de detalle. ¿Por qué? Porque el desglose muy desagregado de temas nos invita a tratarlos todos pues con la misma profundidad, que al ser tantos es la pura superficialidad. Entonces, lo que estamos planteando son temas más generales para que los profesores, los autores de los libros, los editores que hacen libros para secundaria puedan tomar decisiones de dónde profundizar, pero sobre todo los maestros. Entonces, en las siguientes páginas, aunque no lo voy a alcanzar a ver en detalle, pero es una invitación para que ustedes lo hagan, les voy a mostrar en los programas de historia del 592 contra los programas que van a salir ahora a final de esta semana, cómo compara la independencia y el siglo XIX. Entonces, bueno, ustedes tienen ahí en el currículo de primaria del 2011 cómo está en el 592, pero no es una página, son 2, son 3. Todo eso refiere al siglo XIX, particularmente la independencia y la construcción de una nación independiente, incluyendo la Reforma y algunos otros sucesos importantes del siglo XIX, como las guerras para defender nuestra independencia. En el caso de los aprendizajes clave, aparece así, esta es la extensión. Les puedo decir que básicamente todos los grandes temas están. El nivel de desagregación y de precisión se va a dar en cada aula. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir realmente profundizar en los contenidos. Si no hay profundización en un tema, si todo lo vemos de carrerita porque no nos alcanza el tiempo para terminar el programa, pues todo lo vemos por encima. Y luego en investigaciones como la de Alejandra Pellicer, pues resulta que Morelos y Colón son la misma persona porque no los identificamos, y los chicos de cuarto no saben decir quién es quién.
Gracias. A ver, esto es realmente muy importante, porque no se trata de que los maestros interpreten, pues ahora tengo menos clase que dar y le doy menos importancia. No, lo que estamos haciendo es la posibilidad de que profundicen en este caso en ciertos sucesos. Solamente si entramos en profundidad podemos quedarnos con conocimientos de más larga duración. Si todo lo que hacemos es un por encima de muchas cosas que para los chicos se parecen, pues medianamente se las aprenden como pueden para pasar el examen y después ya se les confunde todo en la cabeza. Entonces, por ejemplo, estaríamos buscando que, voy a poner Mesoamérica, por ejemplo, conozcan el panorama del periodo. Aquí también viene el panorama del periodo, es decir, con líneas del tiempo, que se plantee de qué año a qué año estamos hablando, todas las cosas que sucedieron, pero no necesariamente todas las vamos a tratar con la misma profundidad. Ahí ustedes van a leer una cosa que dice UCA, y ahorita más adelante les voy a contar qué son las UCAs, unidades de construcción del aprendizaje, que van a permitir trabajar en unos temas a lo largo de 3 meses, 2 meses, dependiendo, con más profundidad para que los chicos investiguen y ellos mismos vayan construyendo preguntas y buscando respuestas a las preguntas que les permitan desarrollar esas habilidades cognitivas superiores que son resultado de las buenas preguntas y del trabajo de profundización con los contenidos. ¿Se oye bien? Bueno, este es el mismo caso, pero para secundaria es el mismo contenido en secundaria y otra vez está la comparación. Bueno, algunos contenidos más, específicamente de formación académica. El lenguaje, vamos a empezar por el lenguaje. El lenguaje sigue siendo la clave, la llave de todo lo que los chicos puedan aprender o no en su educación. Entonces ustedes ven ahí, planea, y se los traje porque esto sigue siendo la realidad de nuestras escuelas, la realidad lacerante de nuestras escuelas, y es indispensable que todo lo que hagamos sea para revertir esta tendencia a nivel nacional, pero cada uno de ustedes en sus zonas y cada uno de ustedes en sus escuelas. Aquí pueden ver que la mitad de nuestros alumnos prácticamente no comprenden lo que leen, no pueden aprender, si no comprenden lo que leen, no pueden aprender de ninguna otra asignatura. Entonces, ya sé que no les gusta mucho ver estas gráficas, pero yo les voy a decir que las tengo encima de mi escritorio, para que no se me olvide por qué trabajo todos los días. Y esto es muy importante porque nada de todo lo nuevo que podamos plantear sirve de algo si no estamos buscando modificar esta realidad. Entonces, desde preescolar, levanten la mano todos los que están en el nivel de preescolar. Eso, muy bien. Siempre nos dicen que los olvidamos, no los hemos olvidado, para nada. Preescolar está muy presente en esta reforma y como ya les dijo el subsecretario, justamente en el ciclo 18 empezamos con preescolar y estamos buscando que los niños, no esta presión de que lean y escriban como si estuvieran en alguna escuela particular, no muy buena por cierto, que quieren que a los 6 años todos los niños, aunque no lo hagan bien, pero se conozcan todas las letras. No se trata para nada de eso. Se trata de una inmersión fuerte en una cultura muy alfabetizada en el aula, en la que haya muchas oportunidades de estar en contacto con la cultura escrita, oralmente, por escrito,
Ahí está. Entonces les vamos a anticipar que cada niño de preescolar, en lugar de su álbum, lo de los álbumes y lo de las sábanas y todo eso para ver las escenas, para ver distintas situaciones, etcétera, ya les va a contar al ratito la maestra Aurora cómo lo vamos a hacer. No es que lo estemos desterrando, sencillamente lo estamos eliminando de los materiales que reciben los niños, pero los niños que sí van a recibir materiales se van a llevar 2 libros cada niño, uno literario y otro informativo. Pero van a ser distintos, no todos los niños van a recibir el mismo libro literario y el mismo libro informativo, de modo que para primer grado tengamos 15 títulos informativos y 15 literarios, 20 y 20 en segundo y 30 y 30 en tercero, lo que nos da un total de 120 títulos, 60 literarios y 60 informativos en el preescolar, que los niños pueden intercambiar, los pueden leer también de distintas maneras, se los lee su educadora o los leen de manera directa o los comparten entre 2 niños o se los llevan a casa o de muchas otras maneras que podemos trabajar con esos libros. Pero si hacemos eso y todos los niños acceden a todos los libros, antes de llegar a la primaria habrán estado en contacto y habrán leído, en el sentido que se lee en preescolar, 120 libros. Así es que, ¿les gusta a las educadoras? Bueno, yo sabía que sí. Ok, la que sigue, por favor. Uy, ya me pasé. ¿Regresó? Qué desgracia. Bueno, esto nos hace llegar al primer ciclo de primaria. También primero y segundo entran en vigor en el 18. Esta es la oportunidad de que los consejos técnicos escolares y ustedes como supervisores de primaria se concentren muy fuerte en el ciclo 18, en el primer grado y segundo grados de primaria. A ver, si los niños no aprenden a leer y a escribir bien para el momento que salen de segundo de primaria, el fracaso escolar lo tienen marcado en su frente como si no hubiera otra oportunidad en su vida. Por eso, maestros, no me cansaré de decir lo suficiente, hay que trabajar muy fuerte en este ciclo. Y hay que hacerlo no empujando un método u otro método, sino de la misma manera que estamos trabajando o proponiendo trabajar en preescolar, que es rodeando a los niños de oportunidades de aprender, cerca de lecturas en voz alta, de la posibilidad de escribir con un propósito, empezando incluso en tercero de preescolar, dictándole a la educadora para escribir, porque escribir es fijar las ideas en el papel, pero para eso primero tenemos que tener las ideas, no es rayonar cualquier palabra y decir que ya escribo. Escribir es comunicar y es comunicar ideas, y eso toma tiempo, pero hay que hacerlo muy bien. Y yo creo que no tiene que ser el maestro castigado el que se va primero, tienen que ser los maestros más experimentados y tenemos que encontrar maneras de destacar a esos maestros que saben trabajar con los más chicos y que pueden enseñarles a leer y a escribir. Si quieren salir de aquí los supervisores de primaria con una tarea, es esa. Hay muchas y les voy a seguir contando muchas, pero esa es su tarea más importante. Si no se consigue que los niños, todos los niños de primero y segundo, tengan un buen dominio de la lengua, no van a tener futuro educativo. Y entonces las tablas que vimos de Planea van a seguir igual que están, porque estamos reproduciendo la inercia.
Entonces tenemos que ir contra esa inercia, y ir contra esa inercia no es por la vía de seguir haciendo lo mismo. Si sus escuelas se siguen viendo igual dentro de 2 años, con los mismos maestros en primero y segundo, haciendo lo mismo que han venido haciendo durante años, lo más probable, a menos que sean fantásticos maestros, lo más probable es que sigamos en la misma circunstancia. Entonces sí me gustaría de verdad, que si se tienen que llevar una idea, sea esa. Los niños, cuando entren a tercero de primaria, tienen que estar en condiciones de aprender lo que sea, y la lengua no tiene que ser un obstáculo. Mientras me decía una maestra ayer que cuando tenía el grupo de tercero tenía que dedicarle los primeros meses a poner al día a los alumnos. No hagamos eso, porque bueno, hay maestras conscientes que tratan de recuperar a los chicos que no pueden todavía leer y escribir, pero la mayoría se va a seguir sin ellos. Entonces no les hagamos eso a nuestros estudiantes y concentrémonos en que tengan la mejor llave del conocimiento, que es saber leer y escribir bien. Obviamente vamos a seguir poniendo materiales, Aurora les va a hablar de eso a lo largo de la primaria y de la secundaria. Se trata de que consoliden sus hábitos lectores, sobre todo de que en primaria y secundaria vayan consolidando su capacidad argumentativa, de tener ideas y de argumentarlas. No yo pienso, yo creo, ¿no? Bueno, si yo pienso o yo creo es porque tengo un argumento que puedo fundamentar y que puedo, tanto oralmente como por escrito, ponerle esos fundamentos. Eso es lo que estamos buscando, y eso es lo que sobre todo será a partir del 19, cuando empecemos a trabajar eso con más fuerza en las primarias, aunque ya en secundaria, en primer grado desde el 18. Bueno, me tengo que apurar porque si no ya está a punto de acabarse mi hora. Vamos a ver lo que nos falta. El gusto por las matemáticas. Aquí también 2 de cada 3 alumnos no saben matemáticas, o sea, dejan la secundaria sin ningún conocimiento de álgebra, con escasos conocimientos de aritmética, lo cual les pone en una pésima situación para el medio superior y para después entrar a cualquier carrera. Así es que se trata de garantizar que los alumnos egresen de primaria con el nivel adecuado para aprender matemáticas en secundaria, y que desterremos la falsa idea de que solo unos pocos podemos hacer matemáticas. Todos podemos hacer matemáticas. Esta cosa de en la cena decir, uy, yo soy pésima para las matemáticas, pero pues aquí estoy y me he ido muy bien en la vida, es fatídico. Por favor, desterremos esta manera de hablar del asunto. Los profesores que tienen miedo a las matemáticas, que tienen ansiedad, la comunican a sus alumnos. Necesitamos voltear la tortilla. Miren, un ejemplo de cómo podemos trabajar cosas de matemáticas que sean divertidas. Esto es segundo de primaria. Imaginen que yo tomé una de esas figuras y que ustedes no saben cuál es. Los niños pueden adivinar cuál es sin siquiera conocer el nombre de las figuras, presentando, preguntando si tiene 4 lados, si tiene un lado redondo, imaginando en su cabecita y buscando maneras de concebir de qué figura estamos hablando. Y que puedan hacer eso al final del día es más importante a que sepan cuál es el paralelogramo y cuál es el rectángulo. Lo más importante es que puedan desarrollar su imaginación espacial. Si lo logran, cuando lleguen a cuarto, por ejemplo, y tengan las 2 figuras del lado izquierdo y yo les pregunte si esos son 2 terrenos, ¿cuál es la mayor superficie? ¿Ustedes qué dirían? Bueno, si les damos la oportunidad a los niños de manipular esas áreas,
de recortarlas, de trazarles líneas, se van a dar cuenta si ven la imagen de la derecha que son iguales, solamente están formadas por 2 triángulos y 2 cuadrados iguales y están puestos de distinta manera, pero de un principio es difícil ver que se trata de áreas iguales. Esto hay que hacer mucho de este trabajo antes de empezar la fórmula. Aquí no hay ni base por altura o base por altura sobre 2, eso llegará después. Si no tenemos un conocimiento más cercano de ese concepto, difícilmente después la formalización con una fórmula nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Bueno, perdón porque corra con el asunto, pero es para darles como un saborcito de por dónde vienen las cosas. También esto que decimos, los niños en preescolar son curiosos, les gusta hacer preguntas y nosotros nos encargamos de que dejen de hacer preguntas porque nos atosigan con sus preguntas y porque no sabemos las respuestas. Entonces preferimos que ya no pregunten, es lo más fatal que podemos hacer. Y lo que pasa es que los maestros creen que tienen que tener las respuestas y no es cierto. Hay que dejar que los niños pregunten y hay que ayudarles a encontrar las respuestas, pero no pasa nada si decimos no sé, pero vamos a averiguarlo. Y de eso se trata, en preescolar, en primaria y después, que los niños hagan cada vez más preguntas. Si los niños no se hacen preguntas, no van a aprender y no van a desarrollar su pensamiento crítico, su pensamiento complejo, sus habilidades cognitivas superiores. Necesitan poner a trabajar su cabeza y escuchar, como están ustedes haciendo conmigo en este momento, no es suficiente. Es una forma, pero no es ni la más efectiva ni la única. Entonces, preguntas, muchas preguntas. Y eso estarán los libros que les vamos a dar a cada maestro llenos de sugerencias a ese respecto, con proyectos, UCAs de las que voy a hablar ahorita y otro tipo de investigaciones. Necesitamos que los niños estén involucrados en eso. Por ejemplo, en historia, las UCAs. Más que enseñar historia en el sentido de contar un cuento y una narración, que es la única manera de transmitir conocimientos históricos tradicional de nuestras escuelas, lo que queremos es desarrollar en los niños un pensamiento histórico, que se hagan preguntas al modo de un historiador, que investiguen desde lo más cercano su propia historia hasta lo más lejano en el tiempo y en el espacio. Ahí está la lista de UCAs, que hay 12 UCAs a lo largo de todos esos grados. Yo ahorita me voy a pasar a contarles qué es una UCA. Una UCA sigue ese proceso, hay que partir de un problema, hay que plantear cuál es el alcance de ese problema, hay que definir una organización de cómo vamos a hacer para tratar de abordar el problema de lo individual, por equipo. Vamos a dividir al salón y cada salón va a estar haciendo su UCA de manera diferenciada. Después viene el desarrollo, todo el trabajo y los entregables, cuántos entregables van a hacer, cuáles productos van a tener los niños, van a hacer un video con su teléfono, van a escribir un texto, van a hacer varias cosas. Después siempre es muy importante la presentación, que oralmente se planten enfrente de un grupo y digan, sea su propio grupo, sea la escuela, sean los papás, cuenten los resultados de su investigación, haya un ejercicio de análisis con el resto de sus compañeros y por último una evaluación. Contado muy rápido, imagínense, la primera UCA se llama Yo tengo mi propia historia y entonces los niños empezarán en cuarto, pues por buscar sus actas de nacimiento, la de sus padres, la de sus abuelos, fotos, cartillas del servicio militar y otras cosas que les permitan entender que es una fuente histórica, que hay fuentes orales, que hay fuentes escritas y que
la forma en la que ellos están construyendo su propia historia es como los historiadores se van acercando a esa construcción del conocimiento. Bueno, ya tengo que acabar. Áreas de desarrollo personal y social, voy a hablar muy rápidamente, bueno, obviamente la educación física y artística, me voy a ir a la educación socioemocional. Hay 5 dimensiones. Todas las educadoras han trabajado educación socioemocional desde siempre, lo van a seguir haciendo. En primaria hay media hora para que el profesor o profesora de grupo pueda entrar en este tema, aunque transversalmente lo trabaje todos los días. 5 dimensiones: autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. Esto tiene que ver con el bienestar emocional de los niños. Si los niños no están bien emocionalmente, tampoco aprenden. Los niños que no están bien emocionalmente no pueden aprender. Entonces hay una relación directa entre su bienestar socioemocional y el bienestar socioemocional de los niños. Casi diría que si los maestros estamos mal, tampoco podemos enseñar, y que hay una correlación entre ambas cosas. Bueno, no les voy a explicar ahorita cuál es toda la definición, esa la van a poder leer en 2 o 3 días más cuando salga el plan de estudios. Solo decirles que cada una de esas dimensiones tiene a su vez 5 habilidades emocionales y que los maestros van a recibir fichas. En primaria, desde preescolar, van a tener fichas de trabajo, de manera que no solamente esté el plan de estudio y orientaciones didácticas, sino actividades muy específicas en las fichas, porque estamos conscientes de que esta es quizás el área más ajena para la mayoría de los maestros. Bueno, autonomía. Muy rápidamente decirles que aquí se atiende a la individualidad y les voy a dejar este es un póster que les va a llegar a la escuela, pero le voy a dejar a Juan Manuel que entre mañana en todo el detalle. Yo me quedaría solo con unos cuantos comentarios. El primero: si la autonomía curricular no toma en cuenta a los alumnos, no hace una buena investigación de cuáles son sus intereses y sus necesidades, seguramente está empezando mal, porque ese es el objetivo principal de este componente, atender a las necesidades individuales. 2, tiene que hacer un buen estudio interno la escuela de cuáles son sus fortalezas. ¿Cuántas horas docentes tengo? ¿Quiénes son mis profesores? ¿Qué les puedo ofrecer? Y en ese balance es que podrán construir un currículo con apoyo de ustedes y de nosotros, ya les va a contar Juan Manuel cómo, que podrán hacer esta oferta específica por escuela. Por eso es muy importante lo que obtengamos del piloto en las 1000 escuelas en las cuales vamos a trabajar. Decirles lo que ya les comentamos antes: es muy importante que tengamos claro que este es un currículo articulado entre los niveles de básica, pero con media superior. Hoy todo niño que entra a la escuela tiene que tener como horizonte salir a los 18, esa es nuestra obligación, y no importa que la educación media superior esté en otra dependencia, no tenga que ver con nosotros, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con que ese es el derecho de todos los chicos y no se nos puede olvidar. Y llegué a lo mejor. Ninguna de estas ideas va a funcionar si no se implementan, y ustedes son los líderes de la implementación. Entonces, verdaderamente explótenos todo lo que sea necesario, pero ustedes tienen que ayudarnos, ustedes tienen esa parte de la responsabilidad. La parte del construir el currículo ya estaba en mi tarea, pero en la suya está precisamente la de hacerlo posible.
Y para hacerlo posible, traté de reducirlo a 4 cositas que les puedan orientar. La primera tiene que ver con que los maestros se sientan valorados, con que los maestros sientan que pueden hacer la tarea, y está en ustedes y en sus ATPs ayudarlos a que esto así sea. Ahorita veremos una lámina que igual se van a llevar y luego pueden leer con cuidado. Están los 14 principios pedagógicos de los que largamente hablamos en Rosarito y no los voy a volver a decir aquí uno por uno. Y está en el binomio de abajo, en la planeación y evaluación de los aprendizajes. Si los maestros no se plantean una buena planeación, es decir, tengo mi tablita de aprendizajes esperados que vieron hace rato y dicen: en las próximas semanas aspiro a que mis alumnos desarrollen este y este aprendizaje. Lo tengo que tener en la cabeza, lo tengo que anticipar, tengo que planearlo, no va a ocurrir por generación espontánea. Entonces, durante el próximo ciclo escolar vamos a estar subiendo a la red distintas formas de planear, pero la planeación es para los maestros, no es para darles gusto a ustedes como supervisores. Si la planeación no le sirve al maestro para hacer su trabajo, lo hicimos mal, O sea, olvídense de planeaciones con un formato preestablecido donde los maestros sientan que le están dando gusto al supervisor y luego por acá tengo mis notas o no de cómo lo hago, porque muchas veces lo único que hago es seguir el libro de texto. Seguir el libro de texto no va a rendir con los aprendizajes esperados, no porque el texto no sea bueno, sino porque yo como maestro tengo que anticipar qué aprendizajes quiero de mis alumnos, y eso requiere de planeación. Y la planeación viene de la mano con la evaluación. Tengo que anticipar cómo voy a realmente garantizar, checar, contrastar lo que están haciendo los alumnos contra lo que yo planeé, para ver si realmente estoy consiguiendo lo que me propuse. En ese sentido, estas 4 cosas son la base. Si los maestros ponen en práctica los principios pedagógicos, si se sienten capaces, si están siendo valorados y utilizan como herramienta su planeación y la evaluación, estamos en el camino correcto. Ahí están, ya no los van a ver, se los van a llevar porque voy a dejar esta presentación, todas las cosas que sugerimos para la revalorización de la función docente, los principios pedagógicos de los que hablamos largamente hace un año. La entrada en vigor está así, ya la contó el subsecretario, y bueno, el jueves será la presentación de este plan de estudios que ustedes podrán descargar, pero también quiero decirles que estamos haciendo una serie de libros. Todos los supervisores, todos los directores tendrán el libro del plan de estudios completo, y además para cada maestro, para cada perfil, habrá un libro que tenga la parte que le corresponde, en su grado escolar, si es maestro de primero, si es maestro de segundo de primaria, o en su asignatura si es profesor de secundaria. Ahí van a tener los profesores más información, porque además de la parte del plan, que tiene 150 páginas, y de los programas correspondientes, van a tener orientaciones didácticas para cada tema o para cada aprendizaje esperado y sugerencias de evaluación, de manera de facilitarles la planeación y la evaluación, aunque la tienen que poner en práctica, o sea, no la podemos hacer por ellos. Así es que eso les debe llegar a principio del próximo ciclo escolar, todos esos materiales, de manera que tengan todo un ciclo escolar para poder trabajar con ellos. También estamos preparando cursos en línea que serán
como un acompañamiento a la lectura crítica de ese libro que van a recibir los maestros, de manera que los ayudemos desde el curso en línea a ir entrando a las páginas, a hacerse preguntas y a profundizar sobre ello. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. 5 preguntitas, maestra, que tiene usted ahí, si nos puede compartir, por favor. La pregunta complicada. Gracias por esta pregunta. ¿Cómo se organizarán las tecnologías en secundarias técnicas? Hay toda una sección del plan de estudios referida a este asunto que básicamente dice lo siguiente. 1. Las tecnologías ya no son obligatorias, se deroga el Acuerdo 593. 2. Las tecnologías se pueden seguir enseñando, sí, por supuesto, pero siguiendo las nuevas orientaciones de la autonomía curricular. Ya no tienen tantas horas, no son por grado, los niños se pueden organizar mezclando edades, etcétera. Y también se podrán enseñar, si hay interés en la escuela para que se enseñen, porque los alumnos siguen interesados en ellas y los profesores quieren hacerlo. A ver, a este respecto yo les diría lo siguiente: esta es la gran oportunidad de generar buenas discusiones internas en las secundarias técnicas, discusiones productivas de hacia dónde vamos como modalidad. Porque las secundarias técnicas nacieron en un momento del país en el que nos veíamos como un país maquilador, en el que solamente era obligatoria la primaria y lo que estábamos ofreciéndole era un oficio a los chicos en la secundaria técnica. Ese país nos rebasó a todos. Hoy tenemos una educación obligatoria que termina a los 18 años y estamos buscando otro tipo de desarrollo económico y demás a nivel local. Entonces, yo tengo el mayor respeto por las secundarias técnicas porque tienen un gran espíritu de cuerpo, porque creo que son las más capaces de reinventarse y de sacar sus propias nuevas soluciones. Por el otro lado, estamos trabajando en la subsecretaría con el Servicio Profesional Docente para que todos aquellos profesores de tecnología que de alguna manera se reconviertan para no solo enseñar tecnología, sino enseñar algunas cosas más, que seguro hay quien puede organizar el coro, tocar guitarra o hacer otras cosas, eso sea perfectamente reconocido desde el Servicio Profesional Docente. Entonces, desde el punto de vista laboral, los maestros están en sus mejores, o sea, no tienen ningún condicionamiento en lo laboral, por el contrario, pero sí tenemos que encontrar formas adecuadas para que vayan hacia adelante y para que ellos mismos se puedan sentir productivos y puedan seguirle ofreciendo cosas a la comunidad escolar a la que pertenecen. A este respecto va a ser muy importante el piloto que vamos a hacer. Sí se ha considerado que no haya saturación de temas en los programas y pues sí, lo que queremos, como usted dice en su comentario, es garantizar que se aborden los temas centrales de cada asignatura y en general más o menos se abordan una cantidad parecida de temas, pero la profundidad con la que se abordan es donde hay variaciones. O sea, sí tenemos que al menos en algunos temas, y están marcados en el currículo, ir con mayor profundidad de la que se trataba en este momento. Bueno, esta pregunta es otra vez sobre tecnologías, ya la contesté.
Sí, sobre las prácticas sociales, maestro Lerma de Sonora, va en un sentido equivalente al que tenemos hoy en el 2011. Sí, las prácticas sociales son el vehículo de enseñanza de la lengua y lo siguen siendo en este 2017. Pues muchas gracias. Creo que aquí hay otra, perdón. ¿Sería tan amable de explicarme sobre el enfoque en lo que se sustenta? No alcancé a entender si es gerencial o experiencial. No, es un enfoque competencial, es un enfoque que busca que los chicos dominen las competencias del siglo XXI que están puestas aquí y que las demuestren en la práctica. Y pues ahora sí, muchas gracias. Agradecemos a la maestra Elisa Bonilla Rius su participación en este taller de supervisores